Buenos días. Ay, ese bebé. ¿Cuánto gastamos para vivir en Florianópolis? La isla de la magia o Floripa, como quieras llamarle. Mientras desayunamos, te lo vamos a contar. Antes de empezar, te queríamos comentar que tenemos un ebook, un libro digital, en donde tenés mucha información para emigrar a Brasil de forma sencilla, segura y planificada, organizada. Hay mucha información. No solo el costo de vida, sino alquileres, barrios, específicamente acá en Florianópolis, pero abarca todo Brasil para que si no tenés una idea de a dónde querés emigrar, sea al sur, el nordeste, no sé, alguna parte de Brasil, ahí más o menos podés ir decidiendo según el clima, según muchas cosas que hablamos en el ebook, a ver a qué parte podés emigrar de Brasil. Sí, te va a servir muchísimo porque tiene toda la información sobre toda la documentación que tienes que sacar para vivir en Brasil en general, tanto acá en Florianópolis como en otras ciudades. ¿Qué documentos tienes que sacar? ¿Cómo sacarlos? Los requisitos para alquilar a dueño directo, para alquilar inmobiliaria. Tiene un montón de información, son más de 150 hojas, así que si te interesa nuestro ebook, tenés el link acá abajo en la descripción para obtenerlo por la plataforma de Hotmart o puedes obtenerlo directamente con nosotros. Tenés acá abajo en la descripción nuestro email para contactarnos por ahí o puedes buscarnos en Instagram, mismo nombre del canal, y ya vas, si nos seguís por allá, nos dejás un mensajito y aparte que tienen un beneficio adicional, ¿no? Pero las personas que están viendo este video ahora mismo y se comuniquen con nosotros a través de Instagram por lo que dure el mes de mayo, van a tener un descuento sorpresa en la compra de su ebook. Así que estas personas que están mirando este video y vayan allá a hablarnos a Instagram, tienen descuento y se llevan su ebook a un muy buen precio. Así que ahí nos escriben, tanto por el Instagram como por email, nos escriben y nos dicen, yo vi el video, quiero obtener su ebook con descuento y ahí les pasamos toda la información, que la verdad que les va a venir buenísimo y es solo por ahora, por mayo, o sea, queda apenas unos pocos días. Así que aprovechen. Bueno, y para hablar de costo de vida, necesitamos saber lo que gana la persona en donde vive, ya sea en el país o en la ciudad. Acá en Brasil tenemos 200 millones de personas y tenemos varios estados diferentes en donde se gana distinto. Entonces, tenemos que saber el salario mínimo de Brasil y el salario promedio de acá de Florianópolis. El salario mínimo acá en Brasil es de 1.412 reales, que serían unos 282 dólares. Pero el salario promedio acá en Florianópolis, escuchen muy bien esto, es de 4.5 salarios mínimos. Es decir, unos 6.354 reales de media que se gana en la ciudad de Florianópolis, que serían unos 1.270 dólares al mes. Y la verdad que eso es una locura porque inclusive siendo el estado de Santa Catarina un estado en que tiene un promedio bastante bueno de sueldos, es el primero de toda Santa Catarina, o sea, de todo el estado de Santa Catarina, Florianópolis tiene el más alto promedio de sueldos. En el ranking de estado, Florianópolis está en primer lugar. En el país está en posición número 12 y bueno, en la región geográfica, que también es otro ítem, está en primer lugar. O sea que los que viven en Florianópolis ganan en media 4.5 salarios mínimos y bueno, también depende del trabajo, obviamente, pero una persona que recién llega, que no tiene cursos, que no tiene estudios y, por ejemplo, va a trabajar en un supermercado, gana en torno a los 2.000 reales de ahí para arriba, además de todos los beneficios que les dan por trabajar, desde ticket de alimentación, odontología, salud privada, etcétera, tienen más beneficios. También le dan muchas veces para el transporte, entonces ahí termina sumándose bastante en el sueldo. Y para que tengan una idea de lo increíble que es esto, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención que Florianópolis esté primero porque hay otra ciudad acá en Santa Catarina, que es Balneario Camboriú,
que, bueno, obviamente es conceptuada la Dubái de Brasil y demás, entonces, bueno, pensamos que podía estarle peleando, ¿no?, a Florianópolis, No, que en realidad estaría en o que estaría posición arriba. primera porque pensamos que ganaba muchísimo más. Nos llamó mucho la atención, porque esto, lo que nosotros estamos pasándoles de datos, lo sacamos de plataformas estatales de acá de Brasil. O sea, no es que nosotros estamos inventando cosas. Esto es literalmente datos. Y bueno, Balneario Camboriú, por ejemplo, tiene 2,5 salarios mínimos de promedio. 2,5 y Florianópolis 4,5. Florianópolis tiene el doble, sí. El número de posición del estado en el ranking queda en número 43, que Florianópolis está en primer lugar. Nos llamó mucho la atención, Sí. es algo que les queríamos más o menos comentar, por si tenían también esa visión como teníamos nosotros, pero no, en Florianópolis el salario promedio de los trabajadores formales, es decir, los que están en blanco trabajando, es de 4,5 salarios mínimos. Es bastante. Es mucho. Obviamente que hay gente que gana menos, hay gente que gana mucho más, el cielo es el límite, pero bueno, por eso está bueno tener el promedio, porque mucha gente a veces se piensa que se gana solo el salario mínimo. Nosotros hemos hecho otros videos de costo de vida, incluso les hemos hecho sobre el precio de alquileres y demás, y había gente que nos decía, bueno, pero si un alquiler te vale determinado monto, ¿cómo haces para con el sueldo mínimo pagar el alquiler, pagar la comida y demás? Claro, el tema es que la mayoría no gana el sueldo mínimo, o sea, entonces no es que con eso tienen que mantenerse en todo, y eso es algo a nivel mundial. ¿En qué país con el sueldo mínimo vos podés vivir con todo? Y no, la realidad es que en ningún lado. Entonces, bueno. Bueno, sabiendo esto, vamos a la parte del alquiler. Nosotros les hicimos un video de costo de vida hace un tiempito, pero bueno, ahora está la actualización. Y un alquiler de un dormitorio, que sería para una pareja o para una persona, gira en torno a los 1.600 reales. Sí, y después para 2 dormitorios o más o menos la base de 2 dormitorios está en 2.000 reales. De ahí para arriba, estos dos costos, hay un poco menos, se puede llegar a conseguir un poco menos, está de costo de alquiler, y de ahí para arriba, bueno, muchísimo más obviamente. Pero esto es un promedio para que tengan una idea. Ahora pasamos a los gastos básicos y uno de ellos es el agua y el saneamiento. Acá lo pagamos las dos cosas juntas, estos dos ítems. Claro. Y nosotros más o menos este año estamos pagando 160 reales de esgoto, que sería el saneamiento, y el agua. Claro, básicamente acá como funciona es, el monto que vos pagás de agua, pagás lo mismo de saneamiento. Entonces pagas 80 reales de agua, pagas 80 reales de saneamiento. Así que más o menos unos 160 reales por mes. Después otro ítem importante es la luz. ¿Cuánto pagamos de electricidad? Bueno, nosotros este año pasamos a pagar un poco más de electricidad por varias cuestiones. Hicimos unas mejoras en el apartamento, entonces pusimos aire acondicionado, que eso ya gasta un poco más. Además de eso, cambiamos el lluviero eléctrico, entonces también. Y después, sobre todo, dejamos de usar gas de cocina, porque nos compramos un cooktop de inducción. Entonces ahí pasamos a cocinar con electricidad. Eso obviamente nos subió un poco más la cuenta, al mismo tiempo no gastamos gas, entonces, pero bueno, para que tengan una idea. 250 reales por mes es lo que estamos gastando ahora de luz. Y bueno, a los que les interesa también saber, el precio del gas es de 120 reales la garrafa de 13 kilos, que no te dura un mes, eso más o menos lo fraccionás, lo dividís. A nosotros la garrafa nos duraba más o menos 3 meses, 4 meses, sí. Así que bueno, al mes sería un poco menos. Sí, básicamente si te durara 3 meses, sería unos 40 reales por mes, así que también para poner en la punta del lápiz, nosotros ahí lo que haría, ¿no? Si ustedes estuvieran calculando para ustedes, sería sacar de luz, pondría en vez de 250 reales, pondría 200 reales de luz y agregaría 40 reales de gas. Ahora pasamos a las aplicaciones de streaming y también lo que gastamos en la creación de contenido. Entonces, en este ítem entra Netflix, todo lo relacionado al ocio para mirar pelis, series, y también lo que nosotros gastamos en edición de video, ya sea contenido audiovisual, y también lo que utilizamos para ciberseguridad, como puede ser un VPN cuando viajamos a grabar a otro lado para poder usar el Wi-Fi de forma segura. Entonces, de aplicaciones de streaming nosotros gastamos entre Netflix y HBO Max, gastamos 52 reales mensuales. Después, de la parte de música, nosotros tenemos básicamente una suscripción en una plataforma que tiene mucha música y muchos sonidos para poder usar en la edición de los videos,
para así mejorar el contenido que les compartimos acá en el canal. Porque tuvimos muchos problemas de copyright y la verdad que eso nos ha jodido bastante en el tema de creación de contenido, así que bueno, optamos por pagar algo anual, que se lo dividimos acá al mes, cuánto nos quedó, y bueno, es mucho mejor. Así que bueno, pagamos por un lado eso, la plataforma para músicas, y por otro lado VPN, para que cuando nosotros vamos a grabar, nosotros hemos ido a grabarles en otras ciudades, por ejemplo Bombiñas y demás, y tenemos que usar el Wi-Fi, bueno, para tener seguridad al usar un Wi-Fi de otro lugar, tenemos el tema del VPN. En total, entre las dos cosas, pagamos 70 reales por mes, que sumándolo a lo que gastamos en Netflix y HBO Max, da un total de 132 reales mensuales. Pasando al ítem de Nami, que es nuestra gatita para los que no saben, bueno, ahí tenemos gastos de veterinario, de comida, de piedras sanitarias, desparasitación, algún accesorio juguetito que le compramos y algún que otro churu al mes que le encanta. Y bueno, en total, en los gastos de Nami tendríamos 104 reales al mes. Sumando ahí lo que es justamente todos esos gastos y después las cosas que son anuales como las vacunas, lo que hicimos fue dividirlo en 12 meses para darles un monto mensual de lo que gastamos. Antes de seguir con el siguiente ítem, no olviden de suscribirse a nuestro canal si les está gustando nuestro contenido, si les está resultando útil. No olviden también activar las notificaciones, la campanita y ir dejando su like en el video, que se los agradecemos un montón. Y además durante el video pueden irnos dejando comentarios, pueden dejarnos varios comentarios, a ver qué les parecen los precios, si les parece caro, les parece barato, o los comentarios que ustedes quieran, pueden dejarnos a lo largo del video, que también es una forma de apoyarnos, y además nosotros leemos siempre todos los comentarios. Bueno, ahora vamos a un ítem muy pero muy importante, que es el supermercado. ¿Cuánto gastamos de súper? Bueno, en ese monto nosotros lo que sumamos es todo el tema de comida, bebida, pero también las cosas de limpieza, o sea, todo lo que nosotros compramos en supermercado. En total, mensualmente gastamos 1.200 reales. Ese monto, en comparación, por ejemplo, con el video de costo de vida anterior que habíamos hecho, subió, la verdad es que ha subido, pero la realidad es que en todo el mundo ha subido, la verdad, ese valor. Y bueno, después igual que cosas, si les interesa chusmear cuánto estaba antes, todos estos valores, a cuánto está ahora, cuánto cambió. ¿Cuánto fue la inflación? ¿Cuánto subió? Claro, vamos a dejarles al final de este video, les dejamos en la pantalla final el video ese que hicimos último de costo de vida y ahí pueden fijarse y comparar un poquito. Después nos comentan por allá también. Y también pueden fijarse si quieren saber cuánto gastarían ustedes en supermercado. Tenemos un montón de videos en nuestro canal, pero un montón, que más o menos empezamos a subirles desde diciembre del 2023 hasta ahora, hace poquito. Así que tienen durante todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta hace poquito, lo que ustedes podrían gastar en supermercado, porque obviamente no va a ser lo mismo que nosotros. Así que se pueden dar ahí una ojeada en esos videos y más o menos calcular cuánto gastarían ustedes en el súper. Sí, nosotros hace 2 años y medio que hacemos contenido y en ese transcurso les hemos hecho varios videos de supermercado en lo que ha ido cambiando el tiempo, lo que han ido cambiando los precios, entonces ahí pueden ver bien cuánto fue variando y cuánto gastarían ustedes mismos. Bueno, el próximo ítem sería el internet. Que nosotros, o la internet. También. Nosotros tenemos fibra óptica, que es el Wi-Fi que usamos para subir los videos y demás, y gastamos 105 reales. La verdad es que el internet acá a nosotros nos parece que es bastante barato. No sé a vos qué te parece, pero nosotros 105 reales por fibra óptica de manera libre, ¿no? Libre consumo. La verdad que está muy bueno. Sí, además funciona bastante bien para subir videos. Se sube en un tiempo que está muy bueno, después para mirar pelis, series, y alguna que otra vez se ha caído, pero fueron muy poquitas veces. Creo que contadas con las manos. Así que la verdad que la internet funciona perfecto. Y en todos estos años, porque la verdad es que desde que nos mudamos acá, la verdad que hemos tenido siempre el mismo internet y no hemos tenido ningún tipo de problema, así que está muy bueno. Incluso si te estás viniendo a vivir para acá, este internet tiene un buen formato en que los que ya tienen una suscripción pueden recomendar a otra persona y recibir un descuento, las dos partes. Entonces la verdad que está muy bueno. Cualquier cosa, si te interesa, puedes contactarnos y lo coordinamos. Pasemos ahora a la parte del seguro que nosotros pagamos por nuestra camioneta, que obviamente va a variar si es un auto, si es una camioneta, según el modelo. Nosotros pagamos de seguro mensual, que pusimos un seguro
para poder viajar internacionalmente, porque en breve vamos a irnos, entonces pagamos un poquito caro, pero bueno, el costo es de 375 reales al mes, que es bastante en realidad. Sí, la verdad que de seguro pagamos bastante ahora, bastante más de lo que pagábamos antes con el auto anterior, no tanto por el modelo, sino más bien por el tipo de seguro que pusimos, que tiene cobertura Mercosur, internacional y demás. Entonces sí, subió bastante. Si la compañía de seguro está viendo este video y quiere patrocinarnos, nos puede contactar. No, pero en serio, sí, la verdad que subió bastante por eso. No tanto por el modelo, sino por ese motivo. Sino, bueno, varía bastante, como decía Lowe, pero se puede Claro. pagar menos de seguro. Después, otro costo que tiene también el vehículo, que estos costos de vehículo, bueno, depende si vas a tener vehículo, si te venís a vivir para acá y vas a tener un auto. Así que, para que te hagas una idea. Pero otro costo sería el IPVA, que vendría a ser la patente en otros países. O sea, lo que pagas anualmente por tener tu vehículo. Y acá tenés por un lado eso y por otro lado una cosa que se llama licenciamiento, que es básicamente el derecho de andar por las calles, de usar las calles. Básicamente eso es para mantención y demás. Bueno, pagamos nosotros por nuestra camioneta de IPVA, de ese impuesto, 850 reales anuales. Anuales. Y después de licenciamiento, 150 reales, que también es de forma anual. Esto varía de un estado a otro. Acá en Florianópolis, acá en Santa Catarina en realidad, es que tiene estos valores. En otros, cambia. Ahora, esto no se puede parcelar, como se dice, acá no se puede hacer en 12 cuotas, pero para que tengan una idea de lo que es un costo mensual, como lo que es lo que estamos haciendo, se lo dividimos entre 12, que serían 83 reales por mes. Seguimos con los gastos y ahora le toca a el boleto o el combustible. Depende obviamente si viajemos en ómnibus o en auto. Bueno, el precio del boleto es de 4,98 reales con tarjeta y después tenemos otro precio si pagamos en dinero, que sería en reales en efectivo, que sale 6 reales cada boleto. Acuérdense que el último domingo de cada mes el boleto es gratis, así que ahí está un beneficio. Sí, sí, eso está muy bueno. Está muy Domingo bueno. en la falla, que ahí de repente capaz que el domingo no trabajás, pero para hacerte algún pasito está muy bueno. Claro. Y de lo que comentaba luego, claro, varía bastante el precio entre tarjeta y en efectivo. Ahora, tarjeta no es que pagues con tarjeta de crédito, es la tarjeta de boletos de acá. Nosotros incluso tenemos un video en nuestro canal específicamente sobre transporte público acá en Florianópolis. Así que si te interesa, puedes fijarte después de este que nos tenés en nuestro canal. Vas a la parte de videos y lo buscas. Hicimos un cálculo más o menos yendo a trabajar. ¿Cuánto quedaría al mes el precio del boleto yendo, obviamente, ida y vuelta? Claro. Y bueno, en total nos da 220 reales al mes. ¿Qué les parece? ¿Caro? ¿Barato? 220 realitos. ¿Qué cuánto es más o menos en dólares? Y más o menos son 44 dólares. 44 dólares al mes para ir a trabajar bastantes días, ¿no? Porque sí, 22 días sacamos. Sacando, por ejemplo, los días libres. A veces depende si tienes un día libre o dos. Pero bueno, 22 días y de vuelta, 220 reales. Y después el otro costo sería combustible. Sí. Si vas en vehículo propio, ¿cuánto gastarías de nafta? Sí. O de gasoil? Y bueno, que más o menos subió un poco. Subió desde el video pasado que nosotros hicimos, habrá subido un real más o menos el precio del combustible. Sí, ahí va. Más o menos subió un real con 20 desde lo que les grabamos la última vez. Y bueno, este costo va a depender bastante del consumo del vehículo, de a cuántos kilómetros estés. Nosotros lo que hicimos fue calcular un consumo promedio de un vehículo promedio y además yendo hasta el centro de la isla a trabajar, que son unos 30 kilómetros. Claro. O sea, yendo desde el norte de la isla. Desde el norte hasta el centro. Eso. Así que bueno, para que tengan una idea, si trabajan más cerca va a ser bastante menos, pero bueno. 600 reales de combustible es lo que calculamos si fueras a trabajar esos 22 días hasta el centro con un vehículo que no tiene un consumo horrible ni un consumo súper bueno, un consumo ahí más o menos. Estos serían los gastos básicos para pagar alquiler, comer y trabajar más o menos, y bueno, si tienen una mascota. Y el transporte. El transporte. Ahora si vienen los gastos ahí más libre para salir a comer, etc. Extras. Extras, que también tenemos muchos videos en donde les mostramos precios. Ustedes pueden ver una variedad de precios para ir a comer en buffet libre, en McDonald's también. Uno de los últimos videos que subimos les mostramos precios de todo. Así que bueno,
Un tenedor libre sale a partir de los 35 reales más o menos por persona hasta los 80 reales. Sí, básicamente es un restaurante buffet. Puede tener libre, no sé si se usa en todos los países o no, creo que Sí. en la mayoría de la región acá se dice buffet o rodicio. Y bueno, eso, sí. Eso va a depender también de la época del año, por lo menos acá en Florianópolis, que es una ciudad turística, una ciudad muy turística, entonces desde diciembre más o menos hasta marzo, los precios van a estar inflados, van a salir mucho más caros que el resto del año. Así que para que tengan esa idea también los que no nos conocen o están más o menos teniendo idea de lo que es Florianópolis. Sí, la verdad es que en temporada alta tiende a subir un poco más. Nosotros en muchos de los restaurantes de acá vemos como sube 10, 15 reales los precios de esto de buffet y demás en temporada alta, y en temporada baja muchas veces lo bajan eso. Ahora este año no bajaron mucho, la verdad, esos costos, pero Más o capaz menos. que ahora dentro de poco empiezan a bajar de nuevo. Bueno, salir a tomar un helado para 2 personas nos puede salir desde 10 reales por persona hasta, no sé, 80, 100 el kilo de helado y bueno, también bastante variado. Y después salir a tomarte una caipirinha, ir a la playa, comprarte una caipirinha ahí para 2 personas, saldría unos 30 reales. Las caipirinhas aproximadamente están 15 reales, así que bueno, más o menos si salís ahí con tu pareja a tomar una caipi, unos 30 reales que te vas a gastar. Ahora les vamos a dejar el total de nuestro costo de vida en reales y también pasado a dólares. Pero también les armamos un costo de vida mensual para las personas que pagan alquiler sumando nuestro costo de vida. Que nosotros vivimos en un apartamento que compramos, por lo tanto Claro. nosotros no pagamos ese costo de alquiler. Así que bueno, en total nuestro costo de vida serían 2.700 reales. Sumando todo, lo de internet, el seguro carísimo del auto, el supermercado, ese es nuestro costo de vida, que en dólares serían 540 dólares. Y bueno, ahora el costo de vida sumándole el alquiler serían 4.300 reales al mes, que serían unos 860 dólares. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció caro? ¿Les parece barato? Déjenos saber en los comentarios. No olviden de suscribirse, de activar la campanita, dejarnos like en el video y nosotros nos despedimos. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.